Arratsaldeon danori eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes, es un placer volver a reunirnos un año más para celebrar estas jornadas históricas, no solamente de Plencia, fundamentalmente de Plencia, pero también de los alrededores. Creo que empezamos en el 2008 y a lo largo de estos años hemos ido conociendo la historia de nuestro pueblo, que muchas veces los propios del lugar son los que menos conocemos determinadas historias de la evolución de este pueblo, y así hemos llegado, me parece que el año pasado fueron el siglo XX, hasta el siglo XX. En estas nuevas dos sesiones de hoy y de mañana vamos a conocer otros aspectos relacionados con la sociedad, la economía y el desarrollo de Plentzia en particular y de Uribe Kosta en general. Hauek baitira ospatzen diren 7. jardunaldiak. Aurtengo egitaraua oso interesgarria da, arlo historikoa eta garaikidea lotzen baitu, hau da, lehengoa, oraingoa eta gerokoa ere bai. Denak ezagutza arlo ezberdinetatik bikain uztartuz. Ziur nago entzule guztiek gustura egongo direla, adeitasun handiz entzun eta asko ikasiko dutela. Buenas tardes, amigos, arratsaldeon lagunok. En nombre del Comité Científico de las séptimas, hace un poco de resonancia, ¿no? De las séptimas jornadas de Historia de Plentzia y Uribe Kosta, me es muy grato expresar el más sincero agradecimiento del Comité, al Ayuntamiento de Plentzia, a su alcaldesa, al concejal de Cultura, por las facilidades que nos ofrecen para llevar a cabo nuestro trabajo. Del mismo modo, a Eusko Ikaskuntza, la persona de la vicepresidenta de Vizcaya, hoy representada por una gran historiadora de Baskonia, nuestra apreciada amiga Rosa Miriam Pagola, y a la encargada de coordinación con los ayuntamientos, Ana Abunarriz, que nos acompaña también. Con las jornadas que comenzamos, habremos realizado 45... Habremos realizado 45 trabajos de investigación sobre la historia de Plentzia y Uribe Kosta en estos 7 años. Y como habrán podido observar en el programa, cada año es mayor el número de investigadores oriundos de la comarca. Este año lo somos todos. Ustedes y los investigadores nos vamos integrando en una comunidad científica. Esta integración es un aspecto muy relevante. Ustedes han asistido a las jornadas de historia durante estos años en un número muy sostenido en torno a los 60 y 80, hoy apreciablemente menos. Precisamente el mismo número de los suscriptores del libro que hemos editado el año 2012. Es decir, que los interesados que asisten, ustedes y los que faltan hoy, son los que después leen, estudian, podemos decir, los trabajos de Plentzia que hemos representado. Nada puede compensar mejor los esfuerzos del comité. Me permiten que le pregunte a la señora vicepresidenta por Vizcaya de Eusko Ikaskuntza si el número de asistentes constante entre 60 y 80 y el mismo número de suscriptores es normal o si es extraordinario para este tipo de actividades culturales en un municipio de menos de 5.000 habitantes en Baskonia. Creo que la respuesta les va a gustar a todos. Arratsaldeon eta arratsalde guztioi eta eskerrik asko jardunaldi honetan parte hartzen aizteagatik. Ni berez Gorlizen bizi izandakoa naz, baina badekot zelan ogalan hartu emanen bat Plentziarekin, ezta? Bereziki leku txukuna eta gertukoa iruditzen zaidalako. Gaurko gaia Gazteludo Korrota Plentziako historian lekuko, jarri diot izenburua, pixka bat entzuleen izaera kontuan hartuta, naiz eta izenburu euskeraz izan, sarreratxo bat euskeraz izango dut, eta ostean, igual gaztelanezko azalpenak emango ditut. Nik aukeran errezagongo neuke euskeraz, baina, tira, danok ulertzea aldera, ingo dut sarreratxo bat euskeraz, eta ostekoa gaztelanez. Lehenengo eta behin, esan behar dugu, errotak Euskal Herriko lehenengo industria izan zirela. Errotak eta burdinolak gure lehenengo lantegia, gure lehenengo industriak izan ziren.
Orduan hori buruan eduki behar dugu oso garbi ulertzeko zer eragin eduki zuen, eragin soziala, zergatik hiribilduarentzako, Plentziako uriarentzako zan hain garrantzitsua, ondo mantentzea bere errota, eta errota bat baino gehiago ukitzea. Gazteluondo errota, marea errota edo itxas errota, hori izautzen duzue, Regoiozen kuadro eder hori, 1910ean, ikusten da, lehenengo planoan ikusten da Errotabarriko aldaparoa edo, eta atzean ikusten da Gaztelondoko errota. Hor, ikusten duzue hor, Gaztelondoko errota, eta gero azalduko dugu zer izan zen aldameniko gauzatxo hau. Errota hau izan zen, eta hau zer, galdera hori joan pentsatzen eta ostean torriko erantzuna. Danak ulertze aldera igual, eskematxo euskeraz azalduko dut eta hortik aurrera hasiko naiz gaztelania zitzen. Lehenengo eskema honetan azalduko dut 16. gizaldira arte, mendera arte, errotak ze garrantzi eduki zuen, errotagintzak eta ze errota egon ziren uribilduan. Ostean, eraiki izeneko auzia edo aipatuko dugu, Butroitarrak eta Plentziako uriaren arteko dinamikak. Hirugarrenez, udal jabetzaren goraberak, eraiki izenetik saldu zenera arte. Hortarte luze horretan zentratuko naiz bereziki. Laugarren puntu horretan, 19. mendeko gorabera batzuk eta jabeen izena bizena ikusiko ditugu. Gauza berezi badago. 110 urtez, familia beraren eskuetan egon zen Gazteluondo. Hori bereziki azpimarratzekoa da. 5. puntuan, 20. mendeko hasieran eta elektrikaren eragina, azken errotariaren, uste du familia arteko bat dagoela hor, etxeitatarren bakarria edo lekukotasunak aipatuko ditut, eta amaitzeko, eta gaur zer, gure ondarea, desagertu da, badago bizirik, gure buruan dago, arri horiek dira, apur bat galdera batzu. Para centrarnos un poco en la importancia que un molino tenía hasta el siglo XVI, en el antiguo régimen, pues nos remontamos a la Carta Puebla de la Villa de Plencia, 1299. Son varios textos, entonces no vamos a leer todos los textos, vamos a centrarnos, vamos a poner el foco en algunas apreciaciones, en algunas afirmaciones. Entonces, en esa Carta Puebla se comenta facer todas las ganancias y mejoras también de ruedas y de molinos. Era importante cuando se da la Carta Puebla a la Villa de Plencia, dar la libertad al concejo, a la Villa de Plencia, de construir sus propios molinos. O sea, de administrar, de gestionar su propia economía. Es un dato importante que volveremos. Sobre el que volveremos. ¿Fue el primer molino Gazteluondo? ¿El primer molino de la villa? Antes no se molía la gente que comía. Maíz no había en aquella época, todavía no había llegado de América. Pero mijo y trigo y cebada sí había. ¿Dónde se molía? Es una pregunta que queda en el aire, pero en la documentación se cita una y otra vez la rueda de Muguisa. Ya en 1494 se cita que el concejo tenía sobre este molino, no sabemos dónde está, cobraba 7 imiñas de trigo bueno en marchante de Castilla. La rueda de Muguiza. En aquella época, rueda era sinónimo de molino, luego me centraré en lo que era una rueda y lo que era un molino. O una ceña, hay 3 términos, luego me centraremos en esos 3 términos. Molino de Muguiza, de nuevo en 1508, los cuales no han cobrado, hay bastantes problemas con este molino. Entonces, pero todavía seguimos sin ubicarlo. El que no pagaba esas 7 imiñas y usaba el molino era Ochoa de Avaro y doña Martina de Arteta. Y ya en un documento de 1508, contemporáneo al anterior, se cita que tiene 7 imiñas de trigo en las molinas de Uxarra. O sea, ya aparece
el mismo molino que antes se citaba como Huizar, ahora aparece como Usharra. Y al topónimo Usharra ya sabemos dónde es. Usherra, en euskera, Ujarra, Ujarras, castellano. Entonces sabemos dónde está. Eso en parte es Plencia, pero en parte es Barrica y en parte es Urduli. Existe en la memoria histórica, en la memoria colectiva de los molineros y de los habitantes de Urduli, el molino de Usharra. Todavía recuerda a la gente ese molino. Entonces, las 7 viñas de trigo que tiene sobre la aceña el molino de Usharra. ¿Era una aceña o era un molino? Los molinos que conocemos nosotros son de eje vertical. Debajo hay una rueda, en la de rotapea hay una rueda que del saetín o el chifloya, del chifloy, sale agua a presión y mueve ese rodete horizontal que activa y que acciona el uso, o ardatzori, ¿está? El eje horizontal, vertical. Eso desde el siglo XVI se conoce, pero antes de eso existen, en la documentación aparece la palabra aceña. ¿Qué pensamos? Aceña, eso es del sur, eso es para sacar agua, para las salinas, pero aquí ha habido aceñas. Entonces podía tratarse el molino de Usharra en aquella época de una aceña. Una rueda vertical que accionaba un eje horizontal y luego mediante una linterna accionaba pues, el eje vertical. Hay un mapa muy interesante de 1755, bueno, son 3, en el que podemos ver el molino de Gastelondo, pero también el molino de marea llamado de Arganza. Pero siempre hemos pensado que había 2 molinos de marea, pero no, Arganza. ¿No había otro donde está el campo de fútbol? Sí. Hay también hubo otro. ¿Cómo se llama? Y ahí entra ya la discusión. Unos le llaman a Rotasarra y otros a Rotabarri. ¿Cómo que a Rotasarra, Rotabarri? O una u otra, no puede ser. Las dos no puede ser. Eso lo comentaremos brevemente. Luego vamos a hablar sobre la aceña de Legarra. ¿Leéis ahí? Aceña está con H, normalmente se escribe sin H, pero bueno. Molino de Arganza y la aceña de Legarra. ¿Una aceña y un molino era lo mismo en aquella época? El escribano o el copista, el que hizo este mapa, este plano, ¿se refería a lo mismo? ¿Era un sinónimo en aquella época? Yo creo que no. Y vamos a aportar unos datos hoy pues que lo ponen en duda. Hay otro mapa similar al anterior en el que se da más información, se amplía la información. Molino de Arganza sí, molino de Rotabarri no aparece por ninguna parte. Esta es la casa Gañibe, pero no aparece donde debería estar, que era por aquí. Y este 7 era el molino de Legarra o molino de Usharra. Tiene 2 nombres en la documentación. Y este 63, que no era casa pero tenía nombre, era el antiguo molino de Usharra. Entonces, hay 2 molinos, el de Usharra viejo, el otro, pero hay otro tercero, Usharra. Aguas arriba hay la casa Usharra, que fue antiguo molino en Urduli. Entonces hay 3 Usharras. Vamos a ver que en la documentación antigua, cuando se construye Arganza, se construye nuevo molino de mareas en Usharra. O sea, la ría, toda la zona se llama Usharra. Este era otro, se ve Gañibe, pero no aparece por ninguna parte. El otro molino de mareas, Gastelondo perfectamente, la aceña de Legarra y el molino de Arganza. Se ve aquí Ujarra o Usharra, uno, aquí aparece Legarra, solo con Legarra, y el otro ni aparece, como estaba demolido ya no se considera de interés. Entonces, los molinos de mareas, ¿cuándo podemos hablar en Europa de los primeros molinos de mareas? Ya en Irlanda hay unos yacimientos arqueológicos que recientemente se han excavado, que ya nos remontan al siglo VII y VIII. Hasta ahora se consideraba que los primeros eran Venecia, del siglo XI. En Inglaterra ya tenemos en el siglo XI, en Cantabria del siglo IX, X, en Asturias y en Euskal Herria, en nuestra tierra, se citan, los historiadores siempre citan que hubo 34 molinos de marea. Él es Lapurdi, en Iparralde, que hubo 7, en Guipúzcoa 15, en Vizcaya 12.
Y el primero se considera que estuvo en Bayona, el Mufale de Rota, Molino Mareas. En Deva y Garrazábal hubo 2 molinos, no con este nombre, pero bueno, pues en esa época se cita por primera vez, no quiere decir que sean de esa época, anteriores. En Vizcaya, el primero de todos los citados es el molino Gastelundo. Paradójica. En Vizcaya hay, bueno, los molinos conocidos históricamente: Mendexa, Uno, Arteaga, Cortés, Urueta, Busturia, Plencia, Leyo, Baracaldo, Santurci, parece ser que había otro. En pie, ¿cuáles tenemos hoy en día? Tenemos Puerto de Rota, Ozoio de Rota, Ocova de Rota, tiene 3 nombres, de Gautegui Arteaga, de 1683, pero que peligra por la ley de costas del 88. Lo quieren echar, está recurrido, en Europa están tratándolo y sería una pérdida para todos que demolirse este molino. Y Mari Rota de Mendexa, que está reconstruido, pero de una manera didáctica y se puede visitar. Estos 2 molinos. El molino de Ozoio Rota que comentaba Gautegui Arteaga, es el único molino del Cantábrico que tiene rodete de piedra. O sea, Turtuquia, Peko Arria, aquí se dice ruede, que era el río de costa, rueda, la rueda horizontal de piedra. Entonces eso es, en un museo está fuera de lugar, pero ahí ese es su lugar, el lugar adecuado es donde está ahora. Está en pie, pero no se puede reconstruir, no se puede arreglar. Es importante, antes de las citas que vendrán a continuación, conocer que antiguamente, el trigo y el maíz se medía por volumen, no por peso, no por masa. Es importante entender la idea esa. Vamos a hablar de fanegas, anega en euskeras, bi anega erdi, 2. O sea, una anega tiene dos medias anegas, 4 limiñas, cuartales, 12 lacaris, lemines. Luego es importante considerar que existe la anega de Toledo y la de Ávila, que eran distintas. Una era mayor que la otra. Y la medida de Castilla o de Álava y la medida de Mar. Una es mayor que la otra. Entonces, este es el volumen. Hoy en día solo nos movemos por la masa, que es el kilo, libra. La libra ya no se usa, no se emplea, pero los gramos. Gastelundo, si nos centramos en Gastelundo, con nuestras explicaciones previas, históricamente ha tenido estos 2 nombres principales, con Z sin Z. Hace referencia a la torre defensiva que se emplazaba pues, en Castillao o Castillaondo. Los 2 topónimos están relacionados. Aparece como Errotasarra ciertas veces, en ciertos documentos, pero normalmente documentos a nivel oral. Molino de 2 piedras, pues ya ha tenido 5, aparece en todos los carteles. Molino de Rotondo aparece en los últimos documentos antes de molerse. Es importante diferenciar este molino de Errotaberri, que está en la margen izquierda. Este molino, algunos de vosotros le llamáis Errotasarra, pero Errotasarra se llama porque funciona hasta 1920. Entonces ya, para nuestra época, era Sarra. Y este otro Gastelundo funcionó hasta 1960. Entonces, el anterior, el antiguo, el que no se usaba, el que estaba cayéndose, era el Sarra. Pero la documentación, ya desde 1853, el primer documento que hemos localizado, y aparece como Errotabarri. La hipótesis es que ese molino se construyó a principios del siglo XIX. No hemos encontrado el documento, pero estamos en ello. Entonces es importante esa diferenciación. El campo de fútbol, por eso le llaman de Errotabarri, por el molino de Errotabarri, y Errotasarra sería sinónimo de Gastelundo. ¿Cuándo se construyó? Se construyó en 1506. Ahí hubo un pleito muy sonado, duró varios años, con los Butrón, con la familia Butrón, que tienen el monopolio de la molienda del grano. Un momento de ese pleito, pues la villa de Plencia arguía que el concejo de la dicha villa tenía mucha necesidad de algunas moliendas de pan moler, de trigo. Por no haber
cuantas cumplían con bastimento de la cita villa recibía del dicho concejo mucho daño y pérdida por no haber dichas moliendas en especial, o sea, que necesitaba. Pedía y decía que necesitaba esas moliendas, las quería construir. El cual dicho lugar era al cabo de dicha puente. En aquella época puente era la puente, hoy en día decimos el puente, en el agua salada, molino de mar, de mareas, en jurisdicción de la dicha villa, en un recodo de la canal, lejando a la canal principal, libre e exenta sin ninguna perturbación. Los Butrón argumentaban que obstaculizaba el paso a las cargas de, bueno, pues, que se dirigían a los burdiñolas, a las ferrerías de Butrón. Entonces era una de las excusas, diríamos. Las claves en este documento, en este pleito, que es extenso, pero voy a centrar en algunos fragmentos, se dice que el cual molino de Arbina, donde acaba la marea, donde deja de ser ría y empieza a ser río, no bastaba para moler 4 meses el pan, porque era estacional aquel molino. Y el de mareas no era estacional, funcionaba todo el año. Si no, eran las marejadas, las tormentas, que siempre estaba medio estropeado, pero bueno, eso lo comentamos luego. Entonces, la villa de Plencia quería tener todo el año posibilidad de moler su grano. Entonces el molino de Gómez de Butrón ni había peso ni medida para dar a recibir el pan, tomaba a los molineros todo lo que querían, efasían a los dichos sus partes muchas injurias, o sea, aguinte quería, lo que se dice en euskera, que es un poco despotismo, que es monopolio del linaje de los Butrón en aquella época. Argumentaban los de Butrón que se perderían notoriamente los dichos río, canal y camino público. Sabemos que la ría es suficientemente ancha como para un molino, no, como para 2 y 3 también, pero bueno, era algo que tenía que decir. Gómez de Butrón pretendía en el dicho edificio era que no quería en toda Vizcaya hubiese otros molinos sino el suyo. Eso es el dictamen, la resolución de Bástena, el cual molino de Arbina no bastaba para moler 4 meses. Entonces, Arbina versus Marea Rota es el pleito. Entonces, argumentaban que cerraba el paso a la fuente de Ibinaga, que está en Gandia. Y Chasarreca navigazio estopatu Cosuela, que obstaculizaba el curso natural de los barcos. Y Chasarreca gertu se une Chaca Atlético Sirela, que las casas peligraban. Y lo más importante para los de Butrón era que echaba por tierra la iguala que su padre había firmado con la villa de Plencia. Una iguala era un convenio en el que las dos partes, pues una forma de pago, ¿no? Los de Butrón construyeron el molino de Arbina, o lo reconstruyeron, para que la villa de Plencia pudiese molturar, pudiese emplear esas moliendas. Pero se consideraba que esa iguala, claro, decía que lo que había gastado la villa de Plencia se tenía que devolver, porque tenía exclusividad, todos los de la villa de Plencia tenían que moler en Arbina. Pues eso es lo que querían los Butrón. Entonces, pues bueno, se alegó que a pedimento, no nos vamos a extender, se consideraba, en la resolución, la Bástena, esto es lo que vamos para concluir con este. Lo otro, porque la que decía iguala conveniencia, si alguna hubo, fue con los dichos sus partes como concejo universidad, los cuales no pueden obligar a los particulares vecinos de la dicha villa, por la que decían igual a los vecinos de la dicha villa fueran ni podían ser obligados a moler sus zurrones de ceberas, grano, a los dichos molinos de Arbina. O sea, no podían obligarles a eso. Entonces la villa de Plencia contenta prosiguió con las obras del molino, construcción del molino. En 1506 se construye. Y ya desde 1508 hay muchísima documentación sobre el molino, que en un primer momento contaba con 7 ruedas, 7 moliendas, o sea, 7 pares de ruedas. Una rueda es el rodete o el rodete de debajo de la rota, pero que no se ve. En aquella época era o de piedra o de madera, ya recientemente hierro colado. Entonces tenía 7 moliendas en aquella época. En algún cartel he leído era algo extraordinario. Bueno, extraordinario comparándolo con los molinos de río. Con los molinos de mareas o de mar, solo hay que ir a Cantabria y ver molinos de 9 ruedas, de 8, 7, 6, no era tan extraordinario. Extraordinario sería que fuese de una sola molienda.
estaban en gran necesidad a causa de la rompidura, o sea, que se rompió, que le había fecho la mar brava. O sea, ya en 1510 empieza a hacer aguas este molino. Ya empiezan a arreglar el molino, a gastar la villa, a gastar ese dinero. Pero algo sería importante, hasta 1810 no se vendió, así que algo le aportaría. Juan de Zuricalday, arrendatero de los molinos de la villa, durante 2 años arrendó el molino y en aquella época se pagaba no en dinero, se pagaba en grano. 432 fanegas. Cada fanega, considerando qué tipo de fanega era, de qué... Ya estamos hablando de que una fanega era en torno a 50 kilos de los actuales. Pues bueno. Al año 216 fanegas, con la medida de Toledo, era inferior a la... Entonces, en aquella época, en 1516, se indagó, no se sabía qué se tenía que cobrar, no se sabía qué producía el molino. Entonces, para esa indagación, la villa de Plencia puso un molinero, Sancho de Bermeo, no era de Bermeo, el apellido era Sancho de Bermeo, y en dos aguadas de marea comprobó que volturaba 8 fanegas y una himiña. Entonces eso es lo que producía en aquella época. ¿Os parece poco? No sé si todos los rodetes no se empleaban, pero bueno, poco para lo que suelen producir estos molinos. Razones de peso, le he titulado. En la Real Chancillería de Valladolid hay un documento muy interesante en el cual se sanciona al molinero por utilizar falsas pesas. Hemos dicho que la medida de capacidad era fundamental en aquella época y era la importante, no la de peso o masa. Pero ya en esta época ya hablamos de masa. El baserritarra, hasta épocas actuales, ha venido utilizando la medida de volumen. Hablamos de Semiñá, Anega, todos los baserritarras todavía recuerdan esas medidas. En cambio, los molineros siempre te hablarán de libras, te hablarán de 2 formas de medir, pero bueno, pues que hay que... Entonces, primeramente, en esta sanción que se le impone de 2.000 maravedíes al molinero Domingo de Aguirre, se miden y se analizan las pesas que tenía. 5 pesas de fierro de cada media libra, tal, otra pesa de piedra, el molinero, tal, unas de piedra, otras de hierro, pero se ve que estaban trucadas, diríamos hoy en día, o que no tenían el nombre, y con esto sacaría mucha renta, mucho dinero, mucho provecho. Engañaba a los de Plencia, entonces tuvo que pagar 2.000 euros. Porque era el concejo, y encima algo de la villa y encima que nos engañan, pues bueno, lo pasaría mal, Domingo de Aguirre en aquella época. Se citan los documentos que había, que se visitaban los molinos de Plencia, de Goicorrotea, Guerrecorrotea y Gastelundo. ¿Estos molinos dónde estaban? Estaban en Arminza, pero pertenecían a la jurisdicción de Plencia. Entonces, se habla que en Plencia hubo un molino de Rotachu, eso es falso. Bueno, el molino de Mareas de Rotachu. Es falso porque era el molino de Rotachu de Arminza. Existe esa casa hoy en día, no como molino, pero... Entonces se visitaba ese molino al año 2 veces. Iba el alcalde fiel, el alcalde con los fieles con el regimiento, y tomaba posesión de ese molino. No era de la villa, pero era jurisdicción de la villa. Entonces, pues, ¿qué es lo que miraban? Afinaban las medidas y la balanza. Claro, para no engañar a los plencianos de la época. Si vemos ya, centramos en las fotos de Plencia, vemos que la tapana o la presa de este molino era espectacular. Movería 7, pues podía haber movido 8 ruedas perfectamente. El trabajo con Ponque Talana, que lo he titulado, de los arreglos de este molino, nos focalizan, nos llevan a dos fechas claves, 1603 y 1706. En la que se reconstruye o se arregla el molino. Curiosamente, hasta 1603 el molino contaba con 7 ruedas, 7 moliendas. En el siglo XVII contaba con 5 moliendas y en el siglo XVIII también con 5, bueno, con 4, perdona. Bueno, eso vamos a ver luego en otra gráfica, en otro... Entonces, en su ayuntamiento, el Consejo Abierto dijeron que la dicha villa tenía mucha necesidad de dinero para hacer los molinos de Gastelundo. O sea, no tenía dinero para pagarlo, pero consiguió tomar en censo, en préstamo, porque lo consideraba importante para los saberes de los propios de la villa. Ya en 1706. Entonces todo esto nos lleva a una modificación
de esta empresa, o sea, de esta industria molinera. Las ruedas que tuvo fueron en el siglo XVI 7 ruedas, hemos comentado, 7 moliendas, en el siglo XVII 5, recibiendo como recibía dicho molino con las 3 ruedas nuevas y sus usos y pertrechos, las 2 ruedas con sus adherencias. En 1735 y años anteriores y posteriores, todo el siglo XVII tenía 5 moliendas. Y en el siglo XVIII, que es lo central, y hoy vamos a comentar sobre todo en este siglo, lo centraré, tenía 4 ruedas. 4 ruedas, 4 rodetes, 4 usos, y 4 ruedas implican 8 piedras. Son 4 parejas. Las 2 ruedas con sus usos de Asia hacia la parte de Legarra. Hoy en día existe el molino de Legarrondo, que todos conocemos por el cartel, y las 2 ruedas del lado del monte de Castillado. Entonces, para hablar de las ruedas se decía, empezando por Legarra, que le hablaban, Legarra no solo era donde está el molino, Legarra le llamaban a Ardanza, la zona de Ardanza también se llamaba Legarra. Legarra era un topónimo muy amplio. Hoy en día existe Legarrerrota, Learrota se dice, y viene de Legarrerrota. Legarra es grijo, es una arena no fina, es una piedra menuda. Entonces, estos no son de este molino, estos son de un molino de Arniza. Y aquí para que veáis un poco cómo serían estos rodetes son de hierro, en aquella época serían metálicos y de piedra o de madera. Este es con el Ardanza, con el eje de madera, roble generalmente, y este ya es posterior, ¿no? Son del mismo molino, de Artonicorrota. Entonces esto es el rodete, el rodezno, el ruede. Cuando hablamos de ruedas, estas son las ruedas, que accionan el chiflón o el saetín, que mueve y que acciona la molienda. Esto no es un molino, esto es un molino de marea de Argoños, de Cantabria, pero un poco sería, lo lógico y esperable sería que todas las moliendas estuviesen en fila. Las condiciones de la renta, esto es un tema bastante interesante, se arrendaba el molino propio de la villa para 2 años o para 4 años, para 6 años, se ve que va variando. Y el precio pues va incrementándose, pues como todo en esta vida, pues desde 60 ducados en 1626, 123, bueno, pues poner las referencias, ¿no? Ducados. Se cobraba normalmente, se abonaba esa cantidad trimestralmente o semestralmente, 2 veces al año. Y una de las condiciones era, hay distintas condiciones, muchas cláusulas tenía este contrato. Ya en 1635 ya existían las cláusulas. Es condición que lo que se ofreciera rompidura de las paredes de la presa y puertas por donde se entra el agua es por cuenta de la villa. O sea, si se rompe la presa, tranquilo, no pagas nada. Gure conto. Es condición que la presa de dichos molinos haya de ser a cuenta y cargo de la hecha villa. Sigue en 1707. El viernes 6 que se contaron en el mes de octubre pasado, ¿no? Había llevado dicha agua un pedazo de presa de los molinos de Astelón pertenecientes a dicha villa. Entonces era para la villa, era un esfuerzo importante. No habiendo mechuras o machuras, es igual que en euskera hoy en día, actual, machura, averías. No habiendo mechuras que más de 4 hombres en las presas, dichos, sea a su cuenta y a cargo de componer sin misión alguna. O sea, si tenían que participar 4 hombres, o mujeres, 4 personas, lo pagaba el molinero, el arrendador. Si eran de más, ya lo pagaba el concejo, a partir de ahí. Los señores de la hecha villa se obligan a componer las presas de dicho molino sin perder tiempo y que sea en 6 semanas, porque si no perdía, viene el molinero. Haya de echar durante su arrendamiento 50 gabarradas de piedra al año en las dichas presas. El que contrataba, el arrendador, o sea, tenía la obligación el molinero de echar 50 gabarradas de piedra, que ya es, anualmente, aunque fuese durante 6 años. Eso era un esfuerzo económico importante. Entonces hay que sumar esto a los ducados de la renta. Más allá de poner dicho arrendatario, 60 estacas de roble al año era para proteger las presas. Ya para acabar la presa, haya de ser a cuenta de dicho molinera cualquier machura que hubiese en las dichas presas hasta la cantidad de 50 reales cada año. Luego, para terminar, contra la presa, 6 peones, o sea, haya de poner a su costa 16 peones para a fin de limpiar lo interior de la presa, los molinos, sacar fuera la basa locaza, el barro, de las sanguinas y dejarlas
y dejar las corrientes para subida y bajada del agua. O sea, las compuertas para que entrase el agua a la presa y para que no obstaculizase la entrada del agua. Otra de las cláusulas era errota marcha nustea, que ha de entregar la dicha casa y 4 ruedas de los dichos molinos corrientes y molientes. O sea, que lo entregas como lo recibes, aunque tengas que arreglar los rodetes de madera en aquella época, que siempre 4 años no duraban más de 4 años. Errotako konponketa, cualquier mechura vería, que hubiese dentro, en el dicho molino, las ruedas de abajo, que sea por cuenta de Marcos, en este caso era el que arrendó el molino. O sea, lo de dentro de la molienda y arreglado él. Que conforme reciba las 4 ruedas nuevas, así haya de hacer cumplir los dichos 4 años de nuevo. Gary de Tartoa, y esto es importante y aparece en todos los contratos, les obliga el dicho, en la villa, el dicho Lorenzo de traer durante los 2 años 2 molinos en moler trigo y los otros 2 en moler maíz. Molinos le llaman a cada par de piedras, es un molino, ¿eh? Entonces eran 2 para maíz y 2 para trigo, ya en 1709. Ya en 1580 no os puede parecer eso, porque el trigo al principio era para el ganado y no se considera una cosa. Ya la introducción del trigo ya se normalizó en el siglo XVI, principios del XVI, 1610, que aparece en Borne ya, que sea un poquito fechas anteriores, ya que se abonaba la renta de algunos caseríos con trigo también, con trigo y maíz. Los de Plencia tenían prioridad, por supuesto. Que habiendo zurrones de esta villa, en dicho molino, que haya de ser más preferidos que los de fuera en moler. Que haya de ser preferido cualquier vecino de esta villa, primero en moler los zurrones, pena de 30 ducados. Hacer nuevas ascas, pues nuevos para echar las ascas nuevas, los recipientes para recibir. Las puertas de la compuerta tenían que devolverse nuevas también. Y importante este concepto de peora y mejora. Se tasaba el molino una vez de acabar esos 4 años, esos 6 años de arrendamiento. Y lo que estuviese estropeado se le hacía pagar al molinero, para que el siguiente no acarrease con ese gasto, para que fuese justo. Y entonces la tasación siempre era al final Entonces hay muchas tasaciones que nos aportan información sobre las partes del molino. Y a Ausolán le he puesto trabajo vecinal, es muy interesante, ¿eh? Así bien que en el trabajo que se ofrecía en la dicha tejabana para el reparo de las presas de los dichos molinos, haya de asistir cada vecino, todo Plenciarra, tenía que aparecer a su costa 1, 2 o 3 días al trabajo que se ofrecía en cada un año, pena de que sea justo, que a su costa se pondrá obrero. O sea, toda persona de Plencia tenía que trabajar en arreglar el molino de la villa. Si es tuyo, tú lo arreglas. Y si no quieres ir, pues nos pagas el dinero y ya ponemos un trabajador. Había que visitar, los fieles tenían que visitar ese molino para controlar las neurrías, las medidas. Entonces, el molino, estas son una de las últimas fotos del molino de Mareas. Esto es marea baja, las compuertas, entran por aquí el agua, por estas compuertas, y salía después de accionar los rodetes, pues por la rota pea. Esta es en marea alta. Y en el siglo XIX pasa a manos privadas, hemos comentado, ¿no? Es importante que una vez que pasa a manos privadas, en 1810, sabemos que era para hacer frente a los gastos de la guerra contra los franceses, Antonio Lorriaga, que era antiguo arrendador del molino, desde 1810 hasta 1920 ha permanecido en una familia. No en Lorriaga, bailan los apellidos, porque claro, Juan Bautista Menchaca era el yerno del anterior, de Antonio Lorriaga, su mujer. Después Manuel Gangoiti se casó con Juan Bautista, con la hija de Juan Bautista, con Tomasa Menchaca, o sea que sigue en la misma familia, o se hereda pero dentro de la familia. Emilio Menchaca nos aparece en 1892, que era el dueño. Se narra Sonaria Mastia. La mujer era Lorenza Gangoiti, que es la que nos aparece en 1895. Y en la venta, pues lo que he comentado, pues que era para la subsistencia de las tropas acantonadas en este señorío, ¿no? Antonio Lorriaga
lo compra por nada más y nada menos que 29.000 reales, que ya eran en aquella época. Hay que considerar que Iturriza, el historiador Iturriza, que era casi un etnógrafo de los historiadores, era como fotografiar la Vizcaya de 1781, finales del 18, tenía solo 2 molinos. Lo que por habitantes eran 387 habitantes por molino. Si consideramos Uribe Costa, Barrica, había un molino por cada 60 habitantes. En Gorliz, parecido a Plencia, habían rondado muy bien, 250. Entonces, Plencia, con el grano que vendía de la mar, también necesitaría emplear los molinos de los alrededores. En las fogueraciones se habla siempre del molino de Gastelundo, propio perteneciente a la villa, en 1745, y el molino de Ardanza. En 1796 aparece un molino propio de esta villa, no aparece más, uno. Ya Ardanza no lo cita. Para entonces ya estaba en desuso. Iturriza menciona 2 molinos de marea, la Real Academia de la Historia otros 2 molinos harineros, y Pascual Madoz en 1846 habla de 2 molinos harineros. Si hubo 3, ¿cómo se menciona siempre 2? Nunca funcionaron los 3 molinos de marea simultáneamente. En el siglo XX sigue la familia Gangoiti, que venía de aquel Antonio de Lorriaga que compró el molino en 1810, y ya nos aparece un elemento extraño que es Eléctrica de Plencia, en 1898. ¿Qué es esto? Y luego sigue en 1920 Emilio Urquieta, que era marido de Lorenza. ¿Qué pasa ahí en ese lapso de tiempo, en ese intervalo? Y luego en 1923 siguen los Inchaurquieta y los Gangoiti, las hijas. Por herencia lo reciben. Y es que el molino tenía, vamos a ver en las fotos, parte del molino se segregó para construir la primera eléctrica de Plencia. Inaugurada, pues, en 1898. Hubo 3 eléctricas que funcionaron en parte de este molino. Y ya entran los Echeita, ya en juego, que fue en 1925 Policarpo Sabalbeascoa, que era el suegro de Félix Echeita, que fue quien compró el molino, el primero que lo registró la propiedad. Las 3 eléctricas que hemos comentado son la Sociedad Eléctrica de Plencia, la Eléctrica de Baquio y la Electra Irurac Bat. En 1898, pues esa eléctrica pues es 60 caballos, dinamo, pero claro, la electricidad no viene de la nada, no viene de la energía del agua, que comparte con el molino. Parece el caño compartido por esta empresa, o sea, por la Eléctrica de Plencia y el molino de Gastelundo. Físicamente están en el mismo edificio, con las medianiles pared con pared. Vamos a ver luego en las fotos dónde están. Esto es el molino de Gastelundo. Esto es lo que se segrega del molino, que era parte del molino antiguo, y aquí surgió la primera eléctrica. Ahí está la eléctrica. Aquí se ve en esta foto muy bien cómo era eléctrica. Y en esta parte, es un zoom de una postal. En este plano de 1909 también se ve que el molino no tiene la forma a la que estamos acostumbrados. Entonces, esto era la eléctrica, estaba aquí. Entonces, en ese terreno segregado, en 1898 era dueña la Eléctrica de Plencia, en 1903 la Eléctrica de Baquio y en 1910 la Eléctrica Irurac Bat. Luego en 1914 aparece en particular y ya en 1914 la Villa de Plencia lo compra y ya no aparecen los propietarios. El último propietario la Villa de Plencia, hasta que se demolió. No vamos a entrarnos. Bueno, sería interesante, bueno, no hay tiempo hoy, sobre los molinos y las haciñas. Hoy no vamos a centrarnos en esto. Esto era como eran los antiguos molinos de Vizcaya, que eran del rodete horizontal, o sea, vertical, perdón. El molino de Ardanza construido en 1734 y propio de la villa, era igual que Gastelundo, pero menos exitoso. Y se vendió en 1806. ¿Y a quién? Y a Antonio Lorriaga, al mismo que compró Gastelundo. Pero aquel lo compró por 29.000 y con este hizo negocio.
4.000 reales, pero ya no estaba moliente. Y este también tuvo 4 ruedas, igual que el otro. Era del mismo tamaño que Gastelundo. Y en aquel entonces, en la tasación de 1806, aparece que ya una de las ruedas no funciona y ya estaba en desuso este molino. O sea, funcionó poquitos años. Hoy en día, si vamos a la zona, vemos, pues esto es parte de la presa de ese molino. Bueno, no vamos a... ¿Y el Rotabarri de cuándo es? Hay historiadores que mencionan que puede ser del siglo XVII, pues no, porque ya en los planos no aparece, ni en la documentación aparece hasta el siglo XIX. Funcionó hasta 1920 y fue de 4 ruedas. Ahí se ve este plano de Rotabarri perfectamente, que era ligeramente inferior esa presa a la de Gastelundo. Vemos cómo era Rotabarri en aquella época, es donde se emplaza el campo de fútbol, es donde está el aparcamiento del campo de fútbol, no el campo de fútbol. El campo de fútbol estaría aquí, esta sería la casa Chapursulo,